Buenas noches a cada uno de nuestros oyentes que se sitúan en este minuto en cualquier plataforma para escuchar este podcast. Les agradecemos también por seguirnos, por escuchar cada uno de los episodios que hemos subido. Hoy, nuevamente un miércoles, como lo hemos hecho todas las semanas, nos reunimos aquí con mis amigas y también tenemos sorpresas. ¿Cómo están, chiquillas? Connie y Pati, ¿cómo están? Bien apurada haciendo cosas porque como es feriado mañana, así que apurada haciendo todo tipo de tareas para tener libre a partir de mañana. Tiene sus Bien, pros y sus contras del fin de semana largo. sí, me sorpreso, pero bien por ahora, bienvenido. Sí, Así que sí. Sí, parece. como dice un amigo, una de sufrimiento y otras dos de goce, Así nos vamos. así que sí, claro, yo también es lo mismo durante estos días, tratando de apurarme con todo el trabajo, con la idea de poder descansar estos días. Así que aquí estamos con gusto, a pesar de todo lo que corrí para poder participar. Gracias. Excelente, muy bien. Bueno, tenemos novedades hoy día, vamos a incorporar estas invitadas que tenemos en nuestra conversación, Connie, ¿cierto? Sí, tenemos dos importantes invitadas, ambas son colegas nuestras. Está con nosotros Lucía Valdés, que es profesora de música de hace varios años en nuestro colegio. Ella trabaja desde los más pequeñitos hasta los más grandes de la enseñanza media, es profesora jefe también, así que muy bienvenida, Lucía. Nos acompaña otra colega nuestra que es Pamela Cabrera, y yo creo que merece decir que ella ha hecho un camino súper bonito en nuestro colegio. Nosotros la conocimos como estudiante. Después hizo su práctica profesional como profesora de educación física, se incorporó como colega nuestra y en la actualidad ella es la directora del colegio. Por lo tanto, ha pasado hasta ahí ahora, no sé qué más. Pero bueno, súper contentas de poder compartir con ustedes porque además ambas invitadas tienen experiencia en el tema que vamos hoy día a conversar. Así que van a ser un aporte súper interesante. Así que muy bienvenida y cada una puede contar un poquito más de su historia, porfa. ¿Quién va a empezar? La Lucy, partamos por la Lucy. Ya, Lucía. Ya, Lucy, expláyate nomás. A ver, hoy que mi historia es muy larga. Tenemos tiempo, no importa. Sí, no, o sea, yo sí, soy profe de música egresada titulada por la universidad, la Gran Universidad de Concepción, y llego al Rey Mapu el año 2001. Desde ahí que estoy trabajando. Siempre he hecho clases desde los más chicos a los más grandes. Como que no tengo ningún problema para hacer clases a cualquier edad. O sea, mi ramo da para trabajar con distintas edades. Si bien es cierto, siempre he sido profesora jefe de enseñanza media, porque los adolescentes son para mí un desafío súper bonito en términos de las etapas que ellos viven, ¿no? Se vive muy intensamente la enseñanza media y de grandes aprendizajes. Entonces, dentro de esas cosas que me han gustado hacer, que además de la música, que es un ramo mal mirado, muchas cosas, pero que siempre nos ha desafiado, ¿no es cierto?, en términos de la evaluación. Entonces, me metí en ese enriquecedor, yo diría, espacio de conocimiento, porque me ha ayudado también a entender a mis estudiantes. Me ha ayudado a descubrir todo lo que ellos son capaces de hacer. Y también, ¿no es cierto?, me ha ayudado a que ellos me enseñen también muchas cosas. Entonces yo creo que en ese sentido, bueno, y el Rey Mapu es un centro de formación permanente, entonces en ese sentido, no solo en términos de la pedagogía, sino que en términos humanos también. Así que, más allá de contar más cosas, yo diría que eso es lo esencial para mí, transmitírselo de parte de mi historia, ¿no? Bien, Lucy, muchas gracias. Súper, Gracias. Pame, ¿y tú?
Bueno, hola a todas, primero, gracias por la invitación. Siempre es bienvenido estar aquí con baluarte, estandarte de este colegio Rey Mapu, así Es verdad. que más allá del camino que uno haya hecho, la verdad es que claro, pues aquí está la tía Pati y la tía Connie, que son muy históricas del colegio, así que siempre bienvenida a esa invitación. Desde lo personal, la verdad es que bastante parecido a la Lucy. Yo también soy de una asignatura que también en su momento tiene el tema de la evaluación un poco deficiente y desde ahí me meto en esto de la evaluación. Soy profe de educación física de la UMCE, ex pedagógico, egresé ahí, la verdad, entré a estudiar educación física porque no había nada más que estudiar, porque no quería estudiar nada, y yo como ya, bueno, educación física. Porque mi papá es profesor de educación física y mi abuelo era profesor de educación física, entonces era como ya, bueno, ya hagamos algo. Porque en ese minuto, para que ustedes sepan, yo era de los de abajo en ese minuto, por lo tanto mi rumbo era Hablé, pero los hacia de la abajo, barra. eso, la barra de los de Sí, abajo. claro, de la barra, de la barra. Entonces mi rumbo era la barra. Bueno, entré a estudiar, me enamoré de la carrera, la verdad. Y de ahí, como dice la tía Connie, que en realidad jamás, nunca me imaginé estar en el rol que me toca cumplir ahora, porque es un camino, yo creo que todavía no me siento a reflexionarlo así, no he tenido el tiempo, la verdad, como de hacer el proceso reflexivo de lo que ha implicado el camino y estar en este rol desde ser una ex estudiante del Rey Mapu, de tener a mi hijo en el Rey Mapu, de pasar por todos los cargos en el Rey Mapu y estar en este rol ahora. Entonces, cuando me siente porque además, bueno, obviamente en este año tan extraño que ha tocado, yo por lo menos digo, bueno, todo el mundo se va a acordar, ¿quién dirigía en el año de la pandemia? Ah, eso queda en la historia, ¿no? Va a quedar para la historia. Absoluto, aunque sea un año, queda en la historia. Así que desde ahí, ¿no? Pues es un bonito camino, que yo creo que yo, en lo personal todavía como que no me siento mucho a reflexionar. Pero lo mismo que plantea la Luz, yo creo que nuestras asignaturas tienen una gran garantía que tiene que ver mucho con validar el proceso de las cosas. Y el proceso de los estudiantes es tan significativo como el resultado. Entonces ahí yo creo que también el tema de la evaluación propiamente tal tiene una validez muy importante. Y de una evaluación además bien al ritmo de cada uno y de ahí como entra también al tema todo lo que tiene que ver con la evaluación docente y todo eso. Así que eso. Bueno, pero además ustedes han trabajado y tienen experiencia también en el tema que vamos a ver hoy día, que es la evaluación docente. Que para anticipar a nuestro, o ponerlos en el contexto a nuestro oyente, hoy día ese es el tema principal que vamos a hablar, por eso invitamos a la PAME, que ella, en esa área ustedes nos contaron a qué se dedican, así que podría a lo mejor contar PAME, la Lucy, específicamente cuál es la experiencia en ese ámbito. Sí, mira, yo entré a una capacitación que es bastante extensa y bastante fuerte para poder ser evaluadora del portafolio, ¿ya? Y entré de lleno evaluando las dos áreas que se hacen, ¿no es cierto?, que son el portafolio llamado como el escrito y en la clase grabada, ¿ya? Y en eso trabajé hartos años evaluando las dos áreas y finalmente nos separaron y quedé yo evaluando la clase grabada. Eh, para eso nosotros teníamos ciertas pautas por la cual nosotros hacemos esta evaluación. A veces no estamos muy de acuerdo con la pauta, pero a nadie nos pregunta un poco la opinión, pero nosotros según eso vamos evaluando, ¿no es cierto?, el hacer del profesor en términos de lo que puedo decir, ¿no es cierto?, en términos de lo reflexivo y en términos de lo que él hace en sus clases. Así que es una pega cansadora, se corrige todo el mes de enero enterito y se capacita todo el mes de diciembre. Entonces son 2 meses que uno está dedicado a observar, a aprender, se aprende mucho,
mucho, mucho, se estudia harto también, y yo creo que en ese sentido para mí fue súper importante, sobre todo porque después muchas de esas cosas yo las empecé a aplicar también. O sea, muchas cosas que uno ve y aprende de los profesores, dice, oh, esto no se me había ocurrido, las aprende ahí también, ¿no es cierto? Entonces, es interesante en ese sentido. La pega es, yo sé que a la mayoría no le gusta porque es muy cansador, está ahí todo el año trabajando y encima tenés que trabajar en el verano. Claro. Pero para mí sigue siendo, ¿no es cierto?, un momento súper de aprendizaje, se aprende mucho, ¿ya? Entonces yo creo que vale la pena, y vale las lucas también, ¿para qué vamos a andar vamos a estar mintiendo? Lucy, pero tú evalúas portafolio y grabaciones solo del área de la música o puede ser cualquiera. No, claro, nosotros no, solo nos dedicamos al área que nos corresponde. Ah, ok, ya. Solo que la capacitación es cuando nosotros analizamos un montón de clases de todas las áreas. Claro. Porque estamos viendo, más allá del área misma, estamos viendo otras cosas. Sí. No las puedo decir, pero las estamos viendo. Ya, súper. ¿Y tú, Pamela? Sí. Yo hago, o sea, cuando la Lucy dice no las puedo decir porque nosotros firmamos contratos de confidencialidad frente a ciertas cosas, entonces es verdad que hay cosas que no se pueden decir. Mira, yo el tema de la evaluación docente propiamente tal, entré el año 2006, cuando estaba separado todo lo que era docente más de AEP, cuando existía el programa AEP, que ya no existe, que era una evaluación voluntaria, y entré el 2006 porque ese año, el 2005, en el fondo yo corregí 2006, entró por primera vez la carrera de educación física, la asignatura de educación física como voluntaria a esta AEP. Y ahí entré a corregir portafolio justamente, y ya de ahí para adelante me quedé hasta el día de hoy, hasta hoy día, digamos, hasta el 2020, donde he hecho distintas cosas en el MIDUC, de todo lo que tiene que ver con la evaluación, y ya los últimos años dedicada directamente a la construcción de la prueba de educación física, que ahí hay un equipo que construye la prueba de conocimientos que ya ahora se da obligatoria en la carrera docente. Y la otra parte, yo trabajo hace 3 años ya, y fuertemente el año pasado, sobre todo, a cargo, trabajo en una corporación de educación también, a cargo del área de observación de aulas. Y ahí hacemos acompañamiento a distintos colegios municipales o subvencionados también, que en el fondo contratan esta corporación, y ahí mi expertise tiene que ver con la observación de aula y hacer procesos de observación de aula que están destinados a mejorar las prácticas pedagógicas. Y eso se liga directamente, en la mayoría de los colegios que nosotros acompañamos, se liga a la evaluación docente. Es una parte más en el fondo. Súper. Bueno, como para ir entrando en el tema precisamente, vamos a contextualizar todo este proceso de la evaluación docente, porque recordemos que tenemos personas que nos escuchan que no necesariamente son profes, pueden ser de todo tipo. Entonces, para que la gente entienda a qué nos referimos con AEP, por ejemplo, cómo nace la evaluación docente, en qué minuto empieza la carrera docente, que son conceptos tal vez que podríamos ir contando a medida que vamos hablando. Entonces, este proceso de la evaluación docente comienza en el 2003, sí, 2003. Por ahí, 2003, 2004 sí. Diría yo, sí. Que comienza la evaluación docente, donde los profes que se evalúan obligatoriamente, digamos, son los de los colegios municipales. Y ahí lo que tienen que hacer es hacer un portafolio completo que tiene un montón de documentos, entre esos un área de planificación, de evaluación de la clase, la reflexión de la clase y la reflexión completa. Y la filmación de la clase. Claro, además del portafolio va una filmación, además de eso va una claro, que es parte del portafolio. Claro, todo eso va incluido. Todo eso es parte del portafolio, sí. Claro. Y la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación del directivo en este caso, ¿también es parte o es otro elemento? No es parte del portafolio, son instrumentos aparte.
En el portafolio como que en ese momento tú haces una reflexión como de tu práctica, derechamente. Okay. Y paralelo a eso va el camino de lo que se llamaba AEP en ese momento, que es la Asignación de Excelencia Pedagógica, que es voluntaria. Y ese camino voluntario, en el fondo, lo pueden hacer los docentes, los particulares subvencionados, porque no tienen esta otra opción, y ahí tú haces un portafolio más una prueba de conocimientos, que Claro. ahí tienes que dar ambas cosas. Ahí la chiquilla, la Pati y la Connie. Sí. Dale Lucy. Sí, que el portafolio tiene como 3 módulos de lo que tiene que hacerse cargo el profesor, porque la otra instancia, que es la evaluación par y lo que haga el director, ¿no es cierto?, corresponden a porcentajes distintos. El portafolio tiene un porcentaje y esos son 3 módulos. Ya, entonces el primer módulo tiene que ver con que muestra su trabajo, con el diseño y la planificación de la enseñanza y la evaluación, es decir, lo que él hace, y el monitoreo sobre todo, el análisis, reflexión, todo eso es el módulo 1. El módulo 2 es la tarea que tiene que presentar, ¿no es cierto?, es decir, es la grabación de la clase, ya que son de 40 minutos, no de los 90 minutos como uno cree, son 40 minutos, ¿ya? Y hay un módulo 3 que es como más nuevo, que tiene que ver cómo tú trabajas, tienes una experiencia de trabajo colaborativo. ¿Ya? Esto es más nuevo, debe tener como, yo diría como unos 3, 4 años, ya no Sí, me acuerdo, 4 años, sí. Sí, más o menos, donde tú tienes que dialogar, ¿no es cierto?, y reflexionar en torno a aspectos pedagógicos, pero con otros docentes y educadores. Es decir, lo que nosotros a veces hacemos, que lo hacemos a cada rato en el RAIMAPU, es como, ¿no es cierto?, frente a una situación, nosotros todos tomamos decisiones. Eso te lo piden también, eso no estaba antes, pero ahora está. Entonces son como 3 módulos. Y ese compañero o co-docente, o el otro profe que te hace este acompañamiento, ¿quién lo asigna? ¿Cómo deciden quién es? Es que lo que pasa ¿Te es que refieres al docente par? No, en esta es una experiencia de trabajo colaborativo, es lo que nosotros hacemos. ¿Te fijáis? Tienes Si que nosotros mostrar. tenemos, claro, En tenemos fondo un es mostrar caso. experiencia. Tú tienes que mostrar experiencias de trabajo colaborativo. Por ejemplo, esto que nosotros planificamos los encuentros en conjunto, proponemos, hacemos una planificación, pero yo no la hago sola, la hago con otro, porque estamos mirando la experiencia en conjunto. Entonces después nosotros evaluamos y a partir de la evaluación que hicimos de ese trabajo vamos tomando decisiones pedagógicas, pero en conjunto. Y hay otro, en este caso la Marvelan, que interviene, escucha los relatos nuestros y a partir de eso ya va dando sugerencias. Entonces es una experiencia donde tú no haces una actividad sola, sino que la haces en colaboración con otro que también la aplica. Eso entiendo yo que... Sí, y puede ser cualquiera, porque no necesariamente, o sea, puede ser con los docentes, puede ser con profesionales o asistentes de la educación, o sea, con cualquier persona con la cual tú hayas hecho ese trabajo colaborativo en torno, mira, la mayoría de las veces es un caso, y ese se trabaja. Ahora, nosotros tampoco, a ver, los que evaluadores, nosotros tenemos 3, entonces, por ejemplo, los de música van a ir a evaluar solamente una parte del portafolio que es el módulo 1. Yo, por ejemplo, evalúo el módulo 2. Y hay otro equipo distinto que evalúa el módulo 3. Ah, ok. Son equipos distintos. Sí, no pueden ser iguales. Ya, súper. Oye, volviendo... Sí, súper. Volviendo un poco al tema de la AEP, que yo creo que ahí tenemos aquí, la Connie y la Patti tienen un montón de experiencia porque ellas estuvieron metidas en el tema de la AEP, a lo mejor ahí podrían contarnos cómo lo vivieron, claro, cómo lo vivieron, cómo fue, qué significó para ustedes. Sí, mira, es que tiene 2 patas y yo tengo que ser súper sincera en esto, pero a mí cuando yo lo di 2 veces. Cuando a mí me interesó, lo primero que surgió en esta cosa como de mejorar lo que uno hace. A mí toda la vida yo he estudiado, desde que soy profe nunca he parado de estudiar y de buscar y de ver y me gusta la cosa de creativa. Y entonces me llamó la atención esto de poder como reflexionar, de poder como
como mirar lo que uno hacía, pero además esto iba acompañado de dinero. Entonces, las dos cosas a mí me parecieron igualmente atractivas. Entonces, tengo que ser sincera, yo no voy a decir que solo lo hice por realizar mi práctica pedagógica, que ya para mí era interesante, porque como les decía, siempre me ha gustado estudiar. Entonces, y más en educación, que es algo que me atrae mucho. Y por lo tanto, yo asumí este compromiso, digamos, de poder trabajar con respecto a mis prácticas en un portafolio, y la verdad que me conllevó harto tiempo, porque tú partes ahí en ese portafolio contando un poco cómo es tu curso, qué tipo de niño tiene, con qué tipo de familias trabaja. Entonces, la planificación que tú vas a hacer tiene que tener mucha relación, porque tú después tienes que justificar cómo consideraste tú a todos esos niños que estaban en tu clase, porque eso se tiene que notar después en la planificación que está contemplada. Entonces, ese portafolio, la verdad que conlleva harto tiempo de dedicación. El colegio Raimapu, que es nuestro, donde trabajamos, colegio particular subvencionado, por lo tanto yo asumí un compromiso personal. O sea, el colegio no me va a decir, usted está interesada, entonces le vamos a otorgar, usted va a trabajar hasta la 1 y el resto usted se va a dedicar a hacer, porque era un compromiso personal que yo asumía y que yo hice. No, también había que en ese tiempo, porque igual esta ha tenido un par de modificaciones, alguna estructura que se ha mantenido en lo general, y hay otras pequeñas variaciones que se han ido sumando. Pero yo tuve que trabajar en eso con harto trabajo de reflexión sobre la planificación una vez que se aplicó, digamos, qué cosas habían resultado, cuáles no, cuál yo, digamos, diría que tendría que como ajustar y por qué, las evaluaciones que tú haces también por qué ese instrumento y no otro, cuáles son los resultados, cuáles fueron las remediales que tú propusiste. Bueno, era bastante extenso. Y yo tuve que dar una prueba de conocimiento, que la verdad De es que yo primero a no, octavo, ¿te acordáis que el temario parece que claro, entraba de primero a yo octavo? no tuve mucho tiempo como para decir voy a bajar y voy a estudiar un poco para refrescarnos. No, y en esa prueba de conocimiento la verdad es que era larga, donde tú tienes que hacer análisis, o sea, en ese tiempo por lo menos, análisis de planificaciones, si tú le encontrabas algo que a ti no te convencía, tenías que hacer propuestas, de harto análisis de conocimiento técnico específico, pero también de análisis de reflexión. Entonces, bueno, yo me la gané, yo me gané esa, esa excelencia que me duró 10 años. 10 años yo recibí un aporte económico por esa excelencia. Digamos, estuve en un nivel que me permitía, digamos, recibir la excelencia pedagógica. Y además, ese año que yo gané y que estaba en la CONITEP, nos dieron un computador de regalo. Nos dieron a todos los Eran profesores. otros tiempos, ¿ah? Ganamos la excelencia, nos regalaron, yo todavía lo tengo. Es súper pesado, pero era de los primeros computadores que tuvimos los profes que nos ganábamos esta excelencia. Creo que fue la única vez que hicieron ese regalo. Sí. Connie, ¿tú? Bueno, yo, pareció lo de la patria, también yo la di 2 veces, de las primeras veces duraba 10 años esa excelencia, esa asignación de excelencia pedagógica. Bueno, a mí también, en eso con la Pati hemos compartido mucho esto del estudio y todo este tipo de cosas. La verdad es que a mí me gusta estudiar. Habitualmente estoy buscando algo que estudiar, que seguir, y esto yo lo vi como una oportunidad de, un poco, a mí me pasa eso, como de probarme a mí misma. Tiendo a tener como esa cosa, a ver si sé, cuánto sé, cómo lo estoy haciendo. Lo hice con ese objetivo, sin saber la pega que implicaba. Para ser justa, cuando partimos, fue así, vamos a ver qué es lo que es, pues, y la verdad es que era harto trabajo.
harto trabajo, pero interesante. O sea, a mí me ayudó mucho a mejorar unas cuantas cosas. Creo que lo más complejo, sobre todo en la segunda vez que la di, tuvo que ver con la prueba, porque eso tuvo una variación. La primera que dimos tenía mucho que ver con aplicar lo que uno sabía, aplicar un poco la experiencia en ciertos casos que te daban, pero la segunda vez era manéjate en todos los contenidos de toda la básica. Y nosotros que trabajamos con niños pequeños, pucha que fue difícil, alcanzamos a echar una miradita nomás, así yo me acuerdo cuando nos dimos cuenta que abarcaba, pero una cantidad de contenido gigantesca. Y bueno, yo creo que al final, en lo personal, lo sorteé bastante bien, porque la obtuve por segunda vez y cuando fue para 4 años nomás, la segunda vez, cada vez empezaron a achicar el tiempo que a uno le entregaban esta asignación. Ahora, lo que sí es cierto, para ser justo, es que la primera vez, cuando eran 10 años, había un monto que te lo dividían en 10 años, un monto X. Ahora eran 4 años y era un monto total que te lo dividían en 4 años, por lo tanto el monto era mayor. En 4 años, pero fue mayor. Pues el mismo monto del mismo periodo, sí, pero dividido en 4. Guardando la proporción del tiempo, digamos, con algún reajuste. Pero claro, el monto era el mismo, pero en 4 años. Yo creo que a mí, por ejemplo, me permitió pertenecer a la red de maestros en la primera etapa. Yo postulé y quedé ahí. Hicimos algunos trabajos, me acuerdo, en esa época con el equipo que trabajaba conmigo en la básica, en matemáticas, no me acuerdo en qué otras cosas más. Hicimos unos talleres que fueron súper interesantes también. Entonces yo lo vi siempre como una oportunidad, una manera de evaluarte. Ahora yo creo que el gran valor que tiene eso, más allá de la plata que dice la Pati, que es cierto, si eso no lo vamos a negar tampoco, pero yo creo que tiene el valor de que cuando tú haces algo en forma voluntaria, y yo veo a otras colegas, no del colegio, pero de otro lado que uno conoce, que están enfrentados a la evaluación docente hoy día, siento que viven la experiencia nada que ver a como yo la viví, nada que ver. Porque aquí es una decisión personal que te ocupa mucho tiempo para leer, para compartir, para hacer un montón de cosas, pero es tu decisión, ¿te fijáis? Y como dice la Pati, no porque tuviéramos ni un tiempo extra, pero porque era decisión nuestra. Entonces yo ahí hago esta gran diferencia con la evaluación docente hoy día, que aquí, opinión personal mía también, yo la he mirado este tiempo como una prueba más que está dentro del modelo del CIMSE, de la PSU, de todas estas formas de evaluar, ¿cierto?, a los estudiantes, aquí a los profes, con el fin de también hacerlos competir, buscar quién es mejor, que yo creo que no debería ser esa la mirada. En mi mirada de afuera, porque no me ha tocado evaluarme, porque el colegio no está asumiendo eso, pero siempre he tenido esa percepción y puede que esté equivocada, no digo que no, pero me suena eso. Pero esa ha sido mi experiencia. Oye, ¿se sabe por qué eso no continuó? ¿Era mucha plata la que tenía que No sé, ver? fíjate. No, porque después la EP, no, porque, bueno, sí, igual era harta plata, pero además yo creo que no, porque después se incluyó la carrera docente. Y ahí entonces en algún momento de la vida todos los colegios subvencionados tienen que entrar a la carrera docente. Por En lo tanto, 2025 el plazo. hasta el 2025. Sí. Entonces ya no tenía en el fondo opción, ya no tienes una opción de evaluarte voluntaria, ¿cachai? En algún minuto te van a evaluar sí o sí. Y por eso se bajó el programa. Y después se llamó ADP y ahora creo que es ADP también, que es como el programa de desarrollo de prueba, una cosa así. ¿Cachai? Pero ahora, no sigue la misma modalidad. Sí, es la misma idea. Ah, ya. Sí, es la misma idea. Se confecciona igual y la prueba mide conocimiento de la asignatura previamente tal y tiene preguntas metodológicas. ¿Cachai? Ahora, claro, a los profes se le entrega un temario, como dice la Connie, claro, ahora un temario obviamente general, pues, o sea, no extenso, pero se les entrega un temario. Ahora, yo, tomándome de las palabras de la tía Connie, sorry que le diga tía Connie, no me puedo sacar, es como la tía Crica, como mi tía Crica, que tampoco no le puedo decir Crica, como tía Crica. Bueno, tomando de las palabras de la tía Connie, yo creo que
si los colegios, y ahí creo que hay una responsabilidad de los colegios en general, o de las corporaciones municipales, tomaran este proceso de evaluación docente como una cosa más dentro de un gran proceso de evaluación, no se debiese tomar de esta otra manera, ¿cachai? O sea, no debiese ser la presión que en este minuto es. Porque si en realidad nosotros tuviésemos una cultura, nosotros profes, no nosotros Rey Mapu, nosotros en general docentes, tuviésemos una cultura constante de mirarnos, de apoyarnos, de entrar a las salas de otros, de observar nuestras clases, de compartir las planificaciones, de mirarnos las pruebas, y no nos debería causar conflicto el tema. ¿Cachai? Yo creo que el tema es que no hay una cultura de evaluación de parte impulsada como un aprendizaje en conjunto, ¿cachai? Como una evaluación y un aprendizaje en conjunto en favor de los aprendizajes de los cabros. En el fondo, al final, esto es siempre en favor de que tú docente, mejores ciertas prácticas para que los estudiantes mejoren su aprendizaje en todos los ámbitos. Y yo creo que ese es el gran error. Que en el fondo, claro, lo que hacen las corporaciones municipales es decirle a los profes, usted se evalúa, usted se evalúa, usted se evalúa, o al que le toca evaluarse, la clase filmada tal día, tal día, tal día, y no hay mucho acompañamiento detrás. ¿Cachai? Y yo creo que ahí está el gran conflicto. Y un poco con lo mismo que nosotros analizábamos cuando hablábamos del CIMSE, porque decíamos ya, se aplica el CIMSE, pero los resultados, por ejemplo, son entregados al año siguiente, cuando ya tú no tienes a los chicos como para hacer, no sé, hacer un corregir, no sé, analizar los datos, sino que ya pasaron a otro ciclo además. Y en este caso, ¿cómo pasa con los resultados? ¿Los profes también saben al año siguiente, cuando, no sé, ya ha pasado mucho tiempo, y solo esperan el resultado en qué categoría quedaron? Entonces tampoco hay un se les entrega un desglose del resultado. Claro, se les entrega. Pero es como un documento, no hay como un análisis, exacto, no hay como un análisis, a ver, ¿quién debería hacerse cargo de eso se le entrega como un análisis, así como un análisis, no, pero se les entrega como un documento donde dicen dónde hay falencia y todo, pero queda ahí. ¿Cachai? Sí, o sea, no hay... A eso voy. Hasta ahí claro, llega. no, hasta ahí llega en el fondo. Como yo asumo que ahí las políticas dicen... hágase cargo el colegio ahora, ¿cachai? O hágase cargo la municipalidad ahora, no sé. Y el tema es que ahí hay municipalidades que yo me imagino que se hacen cargo, hacen el intento, o sea, yo trabajo en una particularmente que hace el intento, se hace cargo y hace acompañamiento y todo un cuento, pero imagino que hay otras que no hacen nada, evidentemente, o sea, que en el fondo el profe se rasca con las propias uñas, y finalmente esto llega a ser un agobio más que un trabajo colaborativo. Si yo creo que como no hay un trabajo colaborativo en la cuestión, no hay horas tampoco para que los profes hagan esto, como dice la Lucy, por ejemplo, tú tienes que poner un trabajo colaborativo que hagas con otro, ya, pero en los colegios municipales no hay horas para eso, ¿cachai? Es muy poca hora. Ahora se han ido ganando. ¿Y los particulares subvencionados tampoco mucho tienen Tampoco, no. Ahora se ha ido ganando, claro, lo que pasa es que uno tiene la experiencia de uno, donde igual uno tiene cierta hora, ¿cachai? Pero una de las cosas que a mí me ha servido mucho trabajar en otra cosa es mirar otras realidades de colegios municipales y particulares subvencionados que te da un sentido de realidad, de todo, de que en realidad nosotros en muchas cosas somos igual que muchos colegios, en otras somos mejores y en otras tenemos falencias, pero te da un sentido de realidad absoluto. ¿Cachai? De valorar lo que tenéis bien, de tratar de mejorar lo que tenéis que mejorar, y eso es súper positivo, o sea, evidentemente. O sea, yo creo que ese trabajo colaborativo es una de las grandes falencias, por lo que tú decías, o sea, el acompañamiento que se le hace al profe, porque ahí empieza el agobio, empieza la angustia, empieza el estrés, que el profe no quiere esto, que no quiere nada, porque no se siente acompañado. Finalmente, solo lo que siente es que está siendo observado, que está siendo criticado, que está siendo, no sé, enjuiciado muchas veces, Patita. Y además no está esta posibilidad como de mirar otras experiencias fuera de tu escuela, ¿cachai? O sea, yo creo que eso como dice la Pame, que ella tiene la posibilidad de mirar otras realidades, porque yo creo que eso te nutre para fortalecer, para mejorar, para sentir que por ese camino vamos bien y para compartir, o sea, no está ni al interior ni hacia afuera. Y yo creo, mi opinión, que tiene que ver con esto competitivo, que tú no como que guardas celosamente lo que se hace.
Nosotros igual, por lo menos la experiencia que yo tengo en el tramo, es que nosotros no tenemos eso como de no compartir lo que hacemos, o sea, es más fácil ahí, pero no, o sea, se vive en lo micro, esta cosa hacia adentro, y de no compartir, porque sería distinto, sería diferente. Esto Yo como me de acuerdo, ver sí, en la mira, práctica de otros, la práctica de otras escuelas también, como unas pasantías, ¿cachai? Yo Eso. conozco experiencia de jardín, de una red de jardines comunitarios, donde las educadoras van y miran las experiencias de todo, desde en aula, desde cómo se trabaja con los equipos que hacen gestión, cómo hacen dirección, cómo organizan las reuniones, cómo se organizan los trabajos, la didáctica, y van mirando. O sea, no es que salgan a cada rato, pero cada cierto tiempo alguien sale y está, no sé, 2 días mirando lo que se hace en otro lugar, que yo creo que sirve. Lucy, ¿ibas a decir algo? sí, no, yo de verdad que le encuentro harta razón a lo que está hablando, sobre todo la Patti, porque mi problema es que claro, esta es una evaluación que es individual, en definitiva. Y ahora con la carrera docente es jerarquizada. Entonces, como que va en contra de lo de la naturaleza que nosotros tenemos como el trabajo de profesora, ¿ya? Porque nosotros, cuando hacemos nuestro trabajo, es contextualizado siempre y es colectivo. Esa es nuestra naturaleza de trabajo, ¿ya? Entonces, siempre nosotros tenemos que estar de alguna manera desarrollando una gran capacidad de ir adaptándonos a los cambios, a las situaciones humanas que se dan con los niños y jóvenes todos los días. Entonces, se aplica este modelo y que es una doble evaluación en el fondo y se olvida, ¿no es cierto?, toda esta otra parte que es súper importante, que es el trabajo colectivo. Si fuera, ¿no es cierto?, que la escuela, en definitiva, más que el profesor solo, ¿cachai?, sino que la escuela fuera la que trabajara en esta evaluación, a mí sería maravilloso. Pero está implementado porque tenemos un sistema que no es colaborativo, porque vivimos en un sistema económico que es neoliberal, que no le interesa que seamos colaborativos, que seamos solidarios, o sea, se mira desde esa perspectiva la educación. Entonces, mientras no se mire eso, y que la educación, ¿no es cierto?, no es bueno, como dicen allá, no es un bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decía? Bien social. Claro, no es un bien social, sino que es un bien de consumo en el fondo. Entonces, si estamos en esta, evidentemente se va a aplicar una evaluación que, como dice la Connie, es cierto, es individual y queda para ti, y si es que quieres, lo hablas con otro, porque es así. Entonces, no, en ese sentido a mí se me pierde un poco eso, se me pierde. No es que esté en contra de la evaluación, pero en ese sentido se me pierde Es que esto que absolutamente quede, por lo que nosotros hacemos cotidianamente. Sí, es y que esto que además, queda mucho a la voluntad sí. no está bien, pues. Pero tú sabes que han habido propuestas súper interesantes en esto que decía la Patti de las pasantías. Nosotros tuvimos la posibilidad de participar en 2 pasantías en distintos lugares de Chile que tenían ese objetivo que decía la Patti, o sea, cómo yo miro la realidad de las escuelas rurales, por ejemplo, la realidad de las escuelas de otro lugar de Chile, y vaya que aprendimos y otros aprendieron de nosotros, porque yo creo que el aprendizaje entre pares es de los más enriquecedores. Súper. Y eso, la verdad, es que fue un tiempo que duró, y yo encuentro que era un programa excelente el CPIP, y que se terminó, vaya a saber uno por qué buenas propuestas se terminan. Yo incluso tuve la posibilidad de hacer una pasantía fuera de Chile, que nos abrió puerta no solo a mí, sino que también al equipo del primer tramo, porque hay cosas que implementamos porque yo las vi en la práctica fuera de Chile. Qué buena que fue esa pasantía, Coña. Fue buenísima. No, Entonces, ahí aprendimos aprendimos muchísimo,
y nos sirvió a todos, porque claro, nosotros, yo creo que lo hemos hablado en otros podcasts que tenemos y siempre sale a colación, nosotros tenemos una cultura de trabajar en equipo, y eso yo creo que es una de las cosas valiosas que tiene este colegio, donde estamos nosotros, con desavenencias a veces, no siempre estamos de acuerdo y está súper bien eso, pero finalmente construimos juntas, y eso yo creo que es súper valioso y que no se promueve en general en nuestro sistema educativo, como dice la Lucía, porque el foco no está en el ser humano, ¿cierto? No. Está en un aspecto fundamentalmente económico, al servicio de. Entonces, cuesta lidiar contra eso. ¿Te fijas? Entonces, bueno, ahí el otro día hablamos de los equipos de gestión, el rol fundamental que entran aquí a jugar, pues, porque ahí uno puede decir, bueno, aparte de que no debiera ser voluntario toda esta forma de cómo tomar la evaluación, pero bueno, con lo que tenemos, en la Pamela tú tenías una experiencia ahí que tiene que ver con los equipos de gestión, cómo ellos... Sí, cómo el equipo de gestión se hace cargo, en definitiva, de lo que yo planteaba adelante, en el fondo, de que esta evaluación docente pase como una evaluación más, porque el colegio tiene una cultura de acompañamiento y una evaluación. Yo ahí tengo, por ejemplo, o sea, dos cosas. Por ejemplo, en una de las partes donde yo trabajo, cuando nosotros ingresamos, el año 2017, que ingresé yo, claro, el profe era como, viene otro agente a evaluarnos y a supervisarnos, otro más, ¿cachai? Y nos ha costado 3 años, porque yo creo que el año pasado ya desmitificamos un poco y bajamos un poco barreras, porque se ha ido haciendo un camino de que en realidad nosotros no evaluamos, o sea, si bien es cierto hay una rúbrica y todo, pero nuestra evaluación no tiene incidencia ni económica, sino que tiene una incidencia de mejora colectiva, y eso se fue dando de a poco en el tiempo, porque tú así, los colegios que podía observar a todos los profes, que son chiquititos, mejor aún, porque observáis a todos los profes, no solo, no sé, al de lenguaje y matemática, observáis a todos los docentes, y tomáis después decisiones colectivas en base a los resultados de esas evaluaciones, lideradas por el equipo de gestión, por cierto, y ya vamos en el camino de la capacitación del observador par, que planteaba ahí la Connie, donde finalmente hay una observación del equipo de gestión, pero también hay una observación de el par, el compañero, y con el mismo instrumento y todo, y eso es súper enriquecedor, porque además, bueno, uno hace una capacitación y todo un cuento, porque observar clases no es fácil. Uno podría decir que, bueno, observar clases es súper complejo. Uno sacarse miles de prejuicios o de decir, bueno, yo lo habría hecho de otra manera, en realidad no me gusta, no, si no te estamos preguntando eso, es como, hay que ser súper los sesgos, hay que ser súper objetivo. Los sesgos, sí. Esa evaluación par, o esa observación par, ¿no? Esa observación par es súper gratificante, ¿no? Nosotros dentro del año pasado, de las evaluaciones, que era de lejos lo más gratificante para el observador y para el que observaban, porque el observador aprende muchísimo observando. Yo he aprendido muchísimo, o sea, y el equipo de observadores que yo tengo también, o sea, los que hacen clase en colegio te dicen, o sea, yo he aplicado esto acá en mi clase, etcétera, etcétera. Yo creo que si este modelo de evaluación tuviese una ganancia económica colectiva, uno podría hacer un trabajo o sea, no sé, este año a tu colegio le toca evaluarse 15 profes, uno pondrá voluntario, dirá ya, no sé, 3 del primer tramo, etcétera. Pero esa evaluación, como resultado general, tuviese una ganancia colectiva, otro gallo cantaría, ¿cachai? Porque efectivamente haría ahí un trabajo colectivo, porque a todos nos interesaría de alguna manera mejorar y tener un proceso colectivo, porque todos finalmente, ya que estamos hablando de las lucas, vamos a salir beneficiados económicamente, por decir algo, ¿cachai? Pero claro, está instalado súper individualmente, y yo creo que ese es el gran error. Yo no estoy en contra de la evaluación docente. Yo creo que es necesario que los docentes se evalúen. Yo he visto muy buenas clases, pero también he visto muy malas clases. Y eso hay que también es así. O sea, yo he visto que hay cosas que tú decís, Dios mío, pobres niños, de verdad. O sea, porque es así. Y yo creo que, claro, el mensaje en este minuto es que ese profe no te sirve, pero el mensaje debiese ser que ese profe tú tienes que acompañarlo en el camino, pues, ¿cachai? Y esa es la idea, acompañarlo, mejorarlo, apoyarlo, sin que el profe se siente presionado. También hay que decir que los profes somos súper reacios a que nos digan cómo hacer las cosas, y eso también es así. O sea, también nos cuesta harto entrar a nosotros como, no sé, yo
me acuerdo, hace 10 años trabajé haciendo un apoyo 1 a 1 en planificación y evaluación de educación física. Y el profe que me tocó de haber tenido como, no sé, yo tenía 30 años, hace hartos años atrás, y el profe de haber tenido 55, no me pescó ni en bajada, pero ni en bajada, o sea, que esta cabra chica que me viene a enseñar, que... Mira, claro, era un bonito proyecto, porque era un trabajo 1 a 1 en todas las asignaturas en la enseñanza media, de mejora así absoluta, eso acompañado con un montón de infra y tecnología y todo. Bueno, el proyecto quedó ahí truncado, duró un semestre, pero era un proceso acompañado de evaluación, de observación de aula, de mejora y todo, pero el profe la verdad es que no estaba ni ahí, o sea, yo llegaba a observar y decía, no, el profe no vino, ¿podía hacer la clase? Ya, bueno, hago la clase, como... Entonces, claro, ahí No te también... puedo creer. Sí, así, tal cual, así como me tocó así como 3 o 4 veces hacer la clase de educación física que nada que ver, pues claro, es que jamás en mi vida había visto, ¿cachai? Así como ya, ¿cachai? Así Como las estudiantes en práctica. así, sí. O sea, es como la misma experiencia. ¿Tienen materiales? Sí, tenemos, pero como que no lo usamos nunca, y así ya se los quisiera el rey Mapu los materiales, yo me acuerdo que así, haber entrado a una bodega, Gaya, pero era lleno de galones, yo te decía, ya me los quisiera para el rey Mapu estos materiales. Brillaban así, brillaban de lo guardados que estaban. Uy, así. Llévame. Entonces, ahí yo creo que el punto de inflexión es la cuestión, Sí. ¿cachai? Sí. Pero tiene que ver yo creo que tiene que ver con la experiencia de los profes que viven constantemente en una situación extrema, entonces o sea, por la experiencia o por lo que uno conversa con amigas, con gente que es profe, la realidad de las escuelas, sobre todo las municipales, las que están no sé, en colegios más vulnerables, es distinta, o sea, el trabajo en equipo no existe o es muy poco. Siempre están siendo cuestionados sus trabajos, siempre están siendo ninguneados de alguna manera, entonces abrirse a una posibilidad de que va a haber un acompañamiento, o sea, tú lleváis 3 años en un lugar y recién ahora están como soltándose con eso, entonces, claro, no es fácil, porque tiene que ver con su experiencia. Pero es que yo creo que esto tiene que ver, y igual que el Transantiago. Lo armáis y después veis cómo funciona, ¿cachai? O sea, es lo mismo, po. ¿Ah? Y en el camino se verá. Hoy, no es como así, la G, como la jornada escolar completa, instalémosla ya, después vemos. Y veremos cómo sucede. Entonces, como que se toman decisiones, pero a la hora de llevar a cabo, claro, te encontráis con... Mira, a mí me han pasado cosas de repente cuando estoy he revisado clases, y de repente el profe está enojado haciendo la clase, y te miran a la cámara y te dicen, ya, pues para que vea que lo estoy haciendo bien, y yo digo, pero si yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa, disculpe, profesor, yo soy una simple evaluadora. Y te miras súper enojado, y lo estoy haciendo, y tú decís, sí, y uno le responde, dele nomás. Está mirando el video, y uno dice, no, sí, está bien, profesor, está bien, sí, lo estoy viendo, no se preocupe. Pero me ha tocado muchas veces profesores muy enojados con la evaluación. Eso sucede. Pero claro. Sí, eso sucede. Porque es evidente, porque implementáis algo y no preparáis, pues no preparáis los tiempos, no dais las condiciones, en definitiva. Entonces, evidentemente que están súper enojados. Pero me ha pasado, no en una, en varias oportunidades, que te hablan directamente a la clase, entre medio, y te paran los carros. Yo, por ejemplo, a mí me pasa que yo creo que uno tiene que preparar su clase, o sea, tiene que saber qué es lo que persigue en esa clase, cuáles son los materiales que va a ocupar, cuál va a ser la estructura de la clase, pero cuando tú así 40 horas, tenés 40 horas en un trabajo, 44, ni por más responsable que tú seas, llega el día jueves y tú decís, ya no doy más, o sea, hasta aquí me llegó todo mi proceso súper ordenado, súper ajustado, porque ya no te da el tiempo por eso te digo, Pati, porque para hacer todos los días una clase súper ordenada, súper estructurada, con todos los materiales, con el objetivo, con el principio, el desarrollo y el final. Sí, pero es que lo que pasa es que
sí, lo que pasa es que por eso te digo que aquí es como, ¿qué fue primero la gallina o el huevo? Yo insisto, o sea, nosotros mientras tengamos que estar trabajando por horas y de acuerdo a esa hora hacernos nuestro sueldo, nos llenamos intensamente de pega. Claro. ¿Y cuándo vamos a tener tiempo, si no nos tiempo para reflexión? Bueno, yo creo que el Rey Mapu tiene ciertas cosas que por lo menos tiene horas en que nos podemos encontrar, ¿cachai? Claro. Pero no todas las escuelas están implementadas igual. Entonces la mayoría del profe, ¿qué es lo que hace? Hace clase en la mañana, los de los municipalizados pasan 50 horas en clase. No. Y súmale a eso toda la problemática propia de la escuela. Todo. Entonces, claro, yo creo que evidentemente que aquí está mal hecho. Por eso te digo que yo siempre pienso que en Santiago, decía como, ya, ahí veamos. Pero nosotros estamos llenos de pega, po. Claro. Sí. O sea, muchas de las condiciones que están viviendo los profes hoy en día, que no tienen un buen lugar para trabajar, que no tienen internet, que no tienen un computador decente, porque esa es la realidad de muchos profes, para ser evaluados, para prepararse, no es suficiente tampoco. Entonces, todo eso hace que un profe no tenga las mismas condiciones que otro. También aquí se ve la gran diferencia en eso. Sí, claro. Los elementos que tienen en el colegio. Mira, nosotros en ese podcast que hicimos cómo enseñar en tiempos de pandemia, los profes nos contaban, no sé, por ejemplo, que se tenían que quedar en la noche, por ejemplo, si quieren grabar algo, no tienen espacio donde hacerlo, tienen que esperar que toda su familia se acueste para que cuando ellos graben nadie le va a decir mamá, porque uno en la casa es mamá, o Juanito está peleando y pasando, corriendo, dándose con cacho mientras tú estás grabando. Tenés que esperar la noche cuando todo el mundo se acostó para poder grabar lo que tienes que hacer. Entonces, claro, o sea, cuando tú veís como, escuchas todo eso, no sé, pues una profe nos contaba que ella tenía que usar 2 pantallas porque el computador, bueno, se le había caído y se le había quebrado la pantalla. Entonces tenía que conectar los cables para de aquí hacer, para allá proyectar. De un colegio particular. De un colegio particular. Sí. No, en los colegios particulares, yo por lo menos amigas, hijas de amigas, sí, clases de 9 a 4, cuarto medio, o de kinder 3 horas al día, o sea, igual es una realidad que yo creo que nosotros afortunadamente hemos ido en eso pausadamente, porque además tenéis que pensar, tenéis que ponerte en todos los escenarios, esta cuestión es todo el año, ¿qué hay que hacer con el profe que traía hace 3 meses haciendo clases de 9 a 4 de la tarde? O sea, no, es una locura. Imposible, una locura, imposible. Si claro, tenéis que avanzar, pero pausadamente, paulatinamente, entendiendo todos los factores. Sí. Entonces, pero tiene que ver con la presión también de ahí de las familias, que es súper sí, complejo. absoluto, sí. Oye, un poco para seguir con el tema. Hablemos acerca de la carrera docente, que eso también es un concepto como que se incorporó ¿en qué año más o menos? ¿Hace cuánto que está con esto, con la carrera docente? 2015 diría yo, por ahí, Bueno, 2015, 2016 diría yo que salió, que se conjugó esto, porque en el fondo, claro, la evaluación docente es parte de esta carrera docente. Claro, sí. Es parte de, y lo que hace la carrera docente en el fondo es categorizarte en distintos tramos, ¿cachai? De acuerdo al desempeño que tú tienes tanto, y ahí se suma la autoevaluación, la evaluación del directivo, la evaluación par, y todo esto tiene una conjunción de porcentajes y un montón de cosas, y ahí tú te categorizas en los tramos inicial, temprano, avanzado. Temprano, avanzado. Y de ahí Experto 1 y viene experto 2. experto 2, y ahora hay algo nuevo. Ahora experto 1 y experto 2 es voluntario. Uno podría quedarse en el avanzado, en el inicial, temprano, avanzado, y también o sea, un chico que viene recién saliendo de la universidad no puede ir directamente al avanzado, tiene que sí partir del inicial. Eso también es así. Y parte antes del inicial como una mentoría, o sea, como que un profe más antiguo, como que lo tutorea en el fondo, ¿cachai? Lo acompaña, Ahora, yo no sé si eso funcionará, yo ahí desconozco si eso funciona en la realidad, esas mentorías y todo, porque en la teoría es una buena práctica, ¿cachai? De hecho, nosotros este año, la Lucy, de hecho, nosotros este año le pedimos que fuera ahí apoyo y tutora de profe jefe, la Connie también, a la tía Connie y a la Cote, en el fondo le pedimos a una en cada tramo de acuerdo a la expertise y a la antigüedad,
que nos colaboraran en esa como tutoría y ir acompañando como en lo cotidiano a los profes, que de repente uno se queda más alejado de eso. Si eso funcionara en la realidad, a mí me parece que es una buena, un montón de acciones, por supuesto, o sea, no es una cosa que ya te desliga. Pero eso ha funcionado bien, porque la experiencia, por lo menos de lo que nosotros hemos vivido en el tramo, es que la profe que la Connie está haciendo ahí el acompañamiento hasta así súper alineada, y tiene que ver con eso, po, tiene que ver con la experiencia. Sí, yo creo que ha funcionado con las tres chiquillas, sí, que en realidad nosotros lo conversamos y creo que efectivamente, insisto, que o sea, todas las acciones tienen que ser parte de un todo, ¿cachai? O sea, todas estas acciones particulares de mentoría, de observación de aula, nosotros habíamos instalado con los jefes de departamento la observación de aula desde los jefes de departamento, como la observación par, de construir una rúbrica en común. Todas esas acciones como que podrían ser separadas, es parte de un todo en el fondo, que debiese llevarte a un todo. Evidentemente, bueno, el año nos truncó varias de esas cosas, pero creo que es un camino de acompañamiento que uno tiene que hacer. O sea, que yo soy convencida de eso, creo que uno tiene que mejorar práctica absolutamente. Yo también creo que estudiar en educación es vital, o sea, que uno no puede quedarse con la reforma del 2000, estudiar todo lo que tiene que ver con todo lo emocional, todo lo pedagógico, y estas acciones colectivas, una vez más, porque yo insisto que todo tiene que ser colectivo, te llevan a un todo, pues a un trabajo que afortunadamente yo creo que efectivamente en el Rey Mapu se va dando, o sea, y tení ciertas chances o ciertas horas para poder hacerlo, porque si no, claro, es imposible. Sí. Entonces, o sea, desde eso nosotros incluso también hablamos en un podcast acerca del trabajo en equipo, en uno como de los primeros que hablamos, y finalmente como que todo se liga. O sea, cuando hay un trabajo colaborativo de un equipo, tú vas teniendo resultados, comparte experiencia, como decía la Connie en un minuto, todo lo que las profes, las experiencias que ellas tienen fuera, después la comparten y está como instaurado además. O sea, la que va a hacer un curso de capacitación sabe y dice, ya chica, yo después les comparto el material y preparan una clase pequeñita y nos comparten todo. Entonces, Este año quedamos pendientes, ¿eh? pues estamos, Sí, pues. O sea, aquí las colegas fueron a sí. Cuba, así que está No, y pendiente aprendimos cosas muy bonitas para el trabajo de lectoescritura inicial, muy bonito. claro. claro. Entonces, Sí. partiendo de eso, claro, lo que tú decís, pues si finalmente las escuelas, en este caso el ministerio, instaurara o diera más poder a ese trabajo, Sí. Que lo ya, intencionara, claro, que estuviera ahí puesto, sería todo muy entretenido. claro. Y un poco como el equipo de gestión como que también tiene harta incidencia en eso, que es lo que estábamos hablando y nos fuimos desviando, porque finalmente el equipo de gestión también tiene que ir como armándose para poder generar este trabajo colaborativo, pues. Claro. Absoluto. O sea, yo una de las cosas que pedí cuando me convencieron de que tomara este rol, porque debo decir que me convencieron, yo no estaba bajo ningún punto de vista. Te lo O sea, yo te lo agradecemos, Pamela. Sí. parte de las condiciones o de las peticiones fue que en el equipo de gestión tenía que estar la gente que está en este minuto, en el fondo. O sea, no solo podía ser subdirectora y directora, porque creo que dejáis otras dos áreas súper importantes fuera de la gestión, que tiene que ver con todo el equipo PIE, que en el fondo también hace una pega ahí súper interesante, que además en estos tiempos ha sido bien uno a uno, bien de coordinación, que ha sido bien bueno, y toda la parte de convivencia que escolar, que es fundamental, o sea, es la otra pata absolutamente a la par con lo pedagógico. Por lo tanto, evidentemente que tienes que ser parte de un equipo de tomar decisiones y gestionar para mirar, si bien es cierto, un todo de prekinder a cuarto medio, pero un todo en todos los ámbitos también. Entonces, sí, pues yo creo que uno la va tratando de armar un poco el mono, ¿no? De armar un poco, teniendo yo primera vez en mi vida que obviamente soy directora, en este caso, me ha servido mucho la pega que yo hago en mi otra pega, que los 2 años, porque el 2018 y el 2019 fui coordinadora de equipos, del equipo de observación de aula, y eso me ha servido mucho en esto, como de armar equipos y de en el fondo tirar líneas como para un todo, ¿cachai? Entonces, yo creo que es fundamental, o sea, yo insisto, si la evaluación docente fuera como un colectivo, que
que fuese como evaluado el colegio en el fondo, ¿cachai? No fuera el CIMSE por un lado, la evaluación docente por el Por el otro, otro. ¿cachai? No sé, la prueba de transición, sino que fuera un todo, finalmente, y que dentro de ese todo te permitiese también mostrar, no sé, pues trabajos colaborativos, planes propios, ¿cachai? O sea, nosotros tenemos planes propios súper interesantes, que la verdad es que no tení forma de mostrarlos, ¿cachai? O sea, sí, está bien, se muestra en la comunidad y todo el cuento, pero el plan de efectividad que este año se tiró hasta sexto porque quedó armado, y lamentablemente, y que la intención en el 2021 de armarlo hasta cuarto medio, es un Claro, plan bellísimo, que si tú tuvieras la opción de mostrarlo y ponerlo como parte de un plan de gestión, junto a otras cosas, sería claro. otro cuento, po. Incluso, Pami, todo el trabajo que se hace con talleres Los y planes de taller. Talleres, bueno. toda la coordinación que tienes, el trabajo con nosotros, eh, desde de cómo se distribuyen los niños, no sé, pues te preguntan a ti si está acorde, qué crees tú, o debiera estar en otro, o sea, va, o sea, en concordancia, entonces eso también es súper Pero para que eso, interesante. eso sería sería lo mejor que pudiera pasar, pero cuando no, la mirada no está desde arriba así, Sí, po, es sí. súper complejo porque sería súper interesante que nosotros pudiéramos compartir, y lo hemos hecho, uno comparte con los colegas que trabajan Claro, igual con lo que hacemos, pero para ellos es imposible tratar de implementar cualquier cosa extra porque no tienen la capacidad, no, porque tienen que meter los contenidos, que son miles, miles, y meterlo y no te queda tiempo más. O sea, hablábamos del CIMSE, que las horas extras de esta GEC que se implementó para que los niños tuvieran talleres, las escuelas agregaron horas para prepararse para el CIMSE. Entonces, claro, cuando tú tenés todo este escenario competitivo, que es la palabra como que más se usa, de poner a competir a las escuelas para ver cuál es la mejor en el CIMSE, obviamente que nadie va a pensar en un trabajo colaborativo, en mejorar todo esto, las prácticas, mejorar todo. Claro, pone el foco en otra cosa. claro. No Sí, pone, po, no es saca a la individualista. escuela de su identidad, no la sacas, porque cuando tú pones los focos ahí en esta cosa más competitiva, saca a la escuela de su identidad, porque se te olvida la realidad que tiene, porque esto mismo, mira, cuando tú haces un portafolio, tú miras la realidad de tu curso y desde ahí tú planificas, pero porque cuando Sí, uno está po. haciendo eso, no está mirando que va a competir, tú estás mirando desde ahí y desde ahí nace tu planificación. Entonces, ¿cómo una escuela no pierde su identidad y da respuesta, por ejemplo, a las habilidades que tiene que desarrollar, pero considerando la población escolar que tienes tú y con todas sus complejidades? No es que pongas el camino o los objetivos para llegar a tener un buen CIMSE. O sea, si tú no haces que tu escuela pierda su identidad, los resultados van a caer por sí mismos. Claro. ¿Te fijas? Pero no es que tú pongas ahí, porque si tú lo pones ahí te olvidas de qué es tu escuela, qué características tienes, con qué desafíos te encuentras, cómo los vas a enfrentar. Es diferente. Bueno, yo creo que el Yo creo, portafolio de AEP tenía eso muy interesante, sí, porque efectivamente centraba todo en las características de ese grupo en particular. Y de Claro, ese grupo en particular tú tenías que planificar, evaluar, reflexionar, etcétera, etcétera. Y sí, eso era bien interesante. sí, sí. sí. Yo Lucy, creo ¿ibas a que decir algo de eso? sí, sí, que lo que pasa es que yo creo que hay o sea, a mí me encantaría que la mirada cambiara, pero en definitiva todo pasa por la mirada global que se tiene sobre la educación. Entonces, si yo ayer pensaba y conversaba con la Isadora y yo le decía a Isadora, mira, imagináis que, no sé, porque en realidad la escuela fuera gratuita para todos. Ya la mirada de todos nuestros cabros frente a construcción de nuestra escuela sería distinta, porque ya no sería el cliente que paga, ¿te Claro. fijáis? Entonces, evidentemente ahí, y la escuela se haría cargo de ver qué es lo que necesariamente tenemos que enseñar, ¿te fijáis? Porque de repente, claro, uno mira una cantidad de contenido y te dice, pero ¿son tantos? ¿Es necesario tanto? ¿Fíjate? Entonces, porque nadie nos consulta, a nosotros no nos consultan,
qué contenidos tenemos que pasar o no, qué es lo importante o no. Entonces yo creo que cuando nosotros tenemos este plan maravilloso, ¿no es cierto?, que son los talleres, que tienen súper poquitas horas, ¿te imaginas el aporte que ellos hacen? O sea, yo tengo una aquí en la casa que se manejan muchas cosas gracias a lo que pasó en esas 2 horitas en talleres. Una O vez a sea, la aquí semana. ahora, en la pandemia, yo me he dado cuenta de todo lo que aprendió, ¿ya? Porque sabe plantar, porque sabe cocinar, sabe pintar, hace cerámica. ¿A dónde lo aprendió? En la escuela, En la escuela. a través de los ¿Cierto? talleres. Y es la otra parte, súper importante, porque estamos creando individuos que ya, si ya no podemos, bueno, a todo esto la Tierra nos está diciendo que no podemos seguir por el mismo camino, ni del consumo, ¿no es cierto? Tenemos que retornar. Y yo creo que ahí la mirada de la educación es, o sea, si nosotros como escuela diéramos esos pasos y rompiéramos todos esos paradigmas súper penca que nos han estado todo este tiempo viviendo, ¿no es cierto? Yo creo que sería una escuela maravillosa, ¿qué querés que te diga? Una maravilla de escuela. Ahora, esto que estamos viviendo debería ser una oportunidad también, ¿ah? Porque, Sí, pues. por ejemplo, yo me he dado cuenta, entrevistando a las familias y hablando con ellas y con los mismos niños, yo les digo, la cantidad de cosas que los niños han aprendido y que yo no les habría enseñado nunca, es increíble. Hay niñas que están aprendiendo a tocar piano porque su hermano está estudiando música, hay niñas que están cultivando huertos porque les gusta esa parte y se han puesto súper, se han visto interesados, y esos son aprendizajes que en la escuela a veces no hay tiempo para que ellos los vivan. Y eso es parte de la vida, y la escuela es parte de la vida misma, digamos. Pero eso, yo creo que esa es una oportunidad que tenemos ahora. Yo estoy sorprendida de la cantidad de creaciones que los niños son capaces de hacer, y que no son las que nosotros les mandamos, eso es aparte. Entonces, y eso yo creo que son aprendizajes también, que hay que valorarlo. Sí, por Entonces, a la supuesto. vuelta, yo creo que vamos a tener a niños y niñas haciendo una cantidad increíble de cosas, súper valiosas. Y que nosotros vamos a tener que encerrarlo, a que ponerlo al día en todo lo que no hicimos. No, bueno, ahí afortunadamente tenemos que centrar en algunas cosas. Ahora, yo creo que el programa de talleres, así como otros programas, es una joyita que hay que afortunadamente se ha preservado, y evidentemente el espíritu es seguir, es que continúe, no es decir, no, ya, no existen los talleres. De hecho, bueno, conversando ahí con la Ale, que es la coordinadora de talleres, estamos conversando cómo darle incluso más vida en este tiempo de pandemia, porque hay un montón de actividades en la página, hemos subido miles y miles y miles, está bien bonita la página del botón de talleres, que hay con la RUMI se ha ido fabricando, y queremos darle más vida aún, o sea, queremos ver cómo le damos más vida para dar una alternativa justamente a nuestros estudiantes y a nuestros apoderados, de que se metan, de que lo exploren, que lo vean, que hagan, que el otro día estuve revisando ahí, mirando el recetario del profe de alimentación, el último, está súper bueno, y dije, lo voy a imprimir para ver que, no sé, salía como a hacer masa madre, unas cosas, estaba bien interesante el recetario, y manda circo, y manda tanto. Entonces la verdad es que está bien bonito el material que se ha ido mandando, y la idea es poder darle más vida aún, cosa de efectivamente entregar alternativas a nuestros estudiantes, entregar alternativas que te formen en el fondo, o sea, que te vayan formando, que efectivamente sí, el contenido es súper importante, nosotros somos una escuela, pero en paralelo va todo lo que tiene que ver con lo emocional, los talleres, el plan de afectividad, que ahí ya se está instalando hasta quinto, ya están con una actividad particular, el primer tramo, jardín. Entonces, estamos haciendo, yo creo que el Reimapu tiene... Miles de cosas. Sí, tiene hartas cosas que yo insisto, si esta cuestión fuera colectiva o la evaluación fuera colectiva, claro, podría mostrar un montón de cosas. Al intercambio, que es un programa que maravilloso, y que, bueno, evidentemente este año no va, vamos a ver qué pasa el otro año, porque lamentablemente con estas cosas se te cortan un montón de programas. Las pasantías, yo he ido 5 veces a intercambio, 6, y cada vez que vuelvo a intercambio decimos esto, pucha, deberíamos hacer un intercambio de profe, a Bahía Mansa, una semanita, no sé qué, y siempre nos quedamos ahí en el deberíamos, pero la verdad es que sería súper interesante. Yo
el último, el anterior que fui, me invitaron a mirar clases y ver, porque es otra dinámica, pues nada que ver, nada que ver. Entonces es súper interesante de hacer, de mirar, de construir, eso es súper interesante. Oye, aclarar que los talleres que nosotros hacemos en nuestra escuela no tienen que ver con aumentar la cantidad de talleres de lenguaje, ni de matemática, ni de esas No, áreas, no. sino que tienen que ver con la formación, las otras áreas de formación de los niños y las niñas de nuestro colegio, como para la gente que escucha, porque y que son súper importantes, porque claro, si tú ves exactamente. ahora, los cabros, ¿qué están haciendo los que están saliendo? Adivina qué están haciendo, están cocinando, Ah, porque claro, está lleno de haciendo pymes, huerto, están haciendo huertos, están haciendo claro, pan, están compost, compost de todo, porque están haciendo madera, ¿cachai? Porque se están dedicando a eso. O sea, claro, tampoco es cierto que el camino a la universidad sea para todo, porque eso ya, claro. yo creo que ya pasó, ya sí, no va por ahí la mano. Eso también exacto, hay que tenerlo claro. No, sí. no, No, porque ha no. tomado fuerza los oficios. Mm. Los oficios, Han tomado mucha fuerza los oficios. Y Sí, quienes están Claro. creciendo en este minuto son las pymes, así con este tipo de cosas. Pues la sí, pandemia, pues. a los que uno les compra, a los que uno, Mm. donde uno se surte. Pero mira, Sí. ahora como para cerrar, porque llevamos harto rato, les aviso, ¿ya? Así como para ir dándole un cierre a esto, hablemos acerca de este año. ¿Qué pasa con la evaluación docente este año? Porque ya lo contextualizamos, hablamos de todo eso. Pero el ministerio ha planteado, porque todavía no se ha definido nada por lo que entiendo, no está oficializado, que este año, No, o sea, iba sí o sí la evaluación y empezó a moverse harto ahí la cosa, pero se ha dicho que no probablemente, pero no se ha hecho oficial. No, no, yo estuve mirando también y no se ha hecho oficial. La verdad es que yo entiendo que la gente se inscribió, se inscribía ahora hasta junio y sí, hasta no junio. se ha dicho oficialmente la evaluación docente no va. Ahora, evidentemente que en este contexto, o sea, que, por ejemplo, nosotros, o sea, yo que trabajo en Vaya a mandar una observación, clase por Zoom. claro, o sea, y Con además todas ni las cámaras siquiera, apagadas los cabros. Oh, además ni siquiera, aunque volváis, no sé, tengáis 3 meses no, presencial, No, tampoco si no se puede. trata de eso, o sea, no, te vayas a No. preocupar de otras cosas, ¿cachai? O sea, no se puede. además tenéis que reestructurar toda una jornada, tenéis que dar espacios de apoyo, contención, horas que duran, no sé, 40 minutos, ver dónde ponemos el foco. O sea, oye, pero sería ideal porque van a ir pocos niños al colegio, entonces a lo mejor el bueno, profe les claro, conviene. eso es Que, verdad. que deje la clase grabada ahora, No, cuando vuelva. yo creo que habla un poco más de lo descontextualizado que son muchas veces nuestras autoridades, o sea, que al día de hoy todavía no salgan a decir que la evaluación Una más. docente no va, ¿cachai? Habla un poquito más de lo contextualizado que es la mirada, ¿cachai? O Pero sea, mira, después de este podcast, porque lo que nos ha pasado es que nosotros hacemos un podcast y a la semana siguiente, ponte tú hablamos del CIMSE, y a la semana siguiente dijeron que no iba el CIMSE, ¿cachai? Entonces lo más probable es que la próxima semana oficialicen que no va No va. Nosotros decimos que el ministro no escucha. ¿te imagináis? Salgan diciendo, bueno, hemos decidido que la evaluación Claro. docente no va. No va. No va, mira, nosotros, por ejemplo, Hablamos del tema emocional y empezamos a mirar en la página del CPIP un montón ¿de curso? seminarios de educación emocional. ¿Viste? Nos Que no reíamos. escucha, no escucha. Empezamos claro, escuchamos a la Neva Milicic, a la Amanda Céspedes, dijimos, no están escuchando. Claro. No, pero se tiene que, por ejemplo, yo en la corporación que yo trabajo, claro, o sea, ya está absolutamente reconstruida para este año, o sea, están haciendo eso mismo, pues educación emocional para los profes, no para los cabros, sino que sesiones para los profes, acompañamiento en cómo planificar en estos tiempos pero, o sea, cero observación de aula, olvídalo, si es imposible, o sea, aquí tenéis que hacer acompañamiento, acompañamiento y acompañamiento, ¿cachai? Sí, para todos, para nosotros, todo esto es evidentemente nuevo, se vino Es como una una locura. avalancha, entonces, Una avalancha, exactamente. Yo Porque sabía los primeros días que era un tsunami, que tenía una ola encima y que chapoteaba como podía. sí. Además, el contexto en el sí, que vamos a volver, claro, las condiciones no van a estar para nada de eso, porque los niños, los profes, va a ser todo como si tú, adaptarnos, volver a retomar después de tantos meses estando en un ritmo en la casa tan lento,
que ahora a barrer nomás yo me agoto. Tengo que sentarme después de haber barrido, porque es tan poca la actividad física que uno hace Sí, terrible. que no, cualquier movimiento más brusco de lo que tú hagas, como que Me queda. canso. Sí. Entonces, Sí. por tomar un ritmo después de estar hibernando, porque eso es lo que estamos haciendo casi, pues. Claro, pues nos falta solamente estar, bueno, no tenemos tiempo, pero es como ese proceso, pues estamos viendo todo el frío dentro de las casas. La cabeza ha crecido, la cabeza sí creció. Tanto El conocimiento, cuerpecito. dices tú. Claro. Claro, entonces el contexto no es el mismo, así que esperamos que nuestro ministro nos escuche, que le vamos a mandar el podcast. Pero claro, no están las condiciones para... No está las condiciones. Ni una Bueno, posibilidad. hagamos una pequeña reflexión como para cerrar, como esperando que tal vez, no esperando, pero en algún minuto que sea mirado de otra manera, que la evaluación de este tipo, como decía la Pame, se le pueda dar una vuelta, qué cosas tendrán que pasar para que esto cambie, porque finalmente Y como cambiar empezó, la constitución. claro, pequeño cambio. Partiendo por ahí. Pero Claro, sí, claro, es como lo primero. Pero la intención del inicio era buena, yo también lo veía con otros ojos la EP, como que con ese formato, como todo ese proceso primero que se vio, como que iba bien encaminado. Claro, en el camino se metieron otras manos como para que cambiaron el proceso. Sí, mira, sí, yo creo que claro, o sea, la intención no es lo errado, sino que tiene que ver con lo otro que hemos conversado, que como el proceso que tú haces Sí, para pues, llegar ahí, que llega. ¿cachai? Yo creo que eso es lo errado, o el proceso previo y el proceso post, ¿cachai? Claro. Finalmente claro, y a lo mejor el ministerio te puede decir, bueno, pero eso es responsabilidad de cada colegio, de cada municipalidad, no sé qué, pero claro, yo creo que eso es lo raro, que en el fondo esta evaluación no entra como una cosa más, como un proceso natural, sino que entra como una cosa súper... una imposición. una imposición, Claro. como una evaluación derechamente, porque depende de donde quedís categorizado, si tenéis ciertas lucas o no tenéis ciertas lucas, o si tenéis que darlo de nuevo porque te pueden echar. O sea, evidentemente que si partís desde ahí, la cuestión parte mal, ¿cachai? O sea, no tenía opción de meterlo en un proceso colectivo. Y lo otro que yo creo que no lo estoy pensando así tan fríamente, pero desde la guata más bien, que si esto fuera colectivo, yo insisto, que la evaluación del colegio no fuera única y exclusivamente el CIMSE, porque la evaluación del colegio es eso, que a pesar de que ahora tiene otros indicadores que igual dan algunas luces, que a mí me gustan los otros indicadores, pero igual creo que están descontextualizados a cómo se responden esos indicadores, pero porque no hay un trabajo previo tampoco de la comunidad, pero creo que si esto fuera como un colectivo donde uno en realidad pudiese dar cuenta de lo que hace en general, ¿cachai? O sea, en todos los ámbitos, con todos sus programas, con la comunidad completa, sería otra cosa. Y dentro de eso tú metieras un proceso de evaluación evidente. Nosotros tenemos un proceso de evaluación que hacen los cabros, por ejemplo, ¿cachai? Que también debiese meterse en ese proceso. Entonces, yo creo que ahí sería otra cosa. No se me ocurre cómo se podría hacer, pero creo que así debiese caminar por ahí, como una evaluación al establecimiento en su totalidad. ¿Cachai? Pero además que naciera tal vez, porque cuando es establecido desde la cabeza, como que se diluye o se distorsiona en el camino. Tal vez que se puedan entregar como las herramientas o los ítems y que las escuelas o las comunidades puedan armar sus propias evaluaciones, sus propios procesos también. Porque creo que también es interesante porque las realidades son distintas, porque tú pretendes instalar un CIMSE en todo Chile cuando las realidades son totalmente distintas. En Santiago, en las mismas comunas, entre los sectores, o sea, es todo distinto. Entonces, tratar de instalar evaluaciones iguales en todo Chile es complejo, po. ¿Cómo no se puede medir la realidad de los profes que vivimos aquí en Santiago, que trabajamos en colegios particulares subvencionados, en escuelas municipales, que es una realidad totalmente distinta a la nuestra? Sí. Y además es complejísima. Entonces, pedirle a un profe que entre medio de toda esa bataola que está luchando con los cabros, que no quieren ir al colegio, que son niños que tienen muchas situaciones complejas familiares, y tú le metís una evaluación entre medio cuando el profe no quiere hacer eso, porque está con otra atención. Entonces, claro, las realidades también son súper diferentes entre uno. Todo eso tiene que ser.
Tiene que ser tomado en cuenta, creo yo. ¿Cierto? Sí. Sí, alguien hablaba de, yo me acuerdo quién, pero de alguna vez leí el tema, ¿no es cierto?, de que efectivamente el sistema, o sea, la educación debiera de alguna manera ser como desde abajo hacia arriba. ¿Ya? Pero lo que nosotros tenemos son tecnócratas arriba, que están absolutamente desligados de todos nosotros, ya lo vemos en todos los planos del gobierno, totalmente desligados, no saben cómo nosotros vivimos, no saben. Entonces, si nosotros desde la escuela emanaran muchos planteamientos, nosotros sería distinto, pero nosotros recibimos nomás órdenes desde arriba de gente que no sabemos quién las puso. A lo mejor habrá alguno que le pegue, pero en general, si tú tomas, nosotros tenemos un ingeniero, creo que es el ministro de Educación. Desconectado comercial. totalmente con la escuela, po. Absolutamente, absolutamente. Claro, entonces, ¿qué Entonces, va a que no proponer? saben, no sé la realidad. Es cuando dice Es que falta la pierden. calle, eso es en definitiva. Claro, La claro, pierden. Yo me claro. acuerdo o sea, una de las cosas para hacer esta pega observación de aula, que yo siempre le dije en la otra pega, yo no voy a dejar el colegio porque necesito tener el sentido de realidad de hacer la clase, ¿cachai? Como yo voy a ir a, El no sé, aula. ir a entregar resultados, decir cómo pueden hacer esto, otro, si en realidad yo tengo 20 años, no sé, pues sin hacer clases, ¿cachai? Porque Claro. por eso los equipos los tienen que conformar distintas personas, o sea, gente que esté ahí ligada en el aula, necesitáis absolutamente, o sea, que conozca la realidad de los colegios, efectivamente. Pero eso no pasa, porque los equipos de gestión de las escuelas, no sé, por ejemplo, el director es el director, no hace clases. Es lo que tú ves en lo No. general. El de UTP tampoco hace clases. Toma el cargo y se queda ahí y está en la oficina todo el día. ¿Quién podría tener, a lo mejor, si forma parte del equipo de gestión, a lo mejor la encargada de PIE, tal vez que pueda estar un poco más relacionada porque se tiene que llevar el equipo que es un más pequeñito? Pero los directivos no tienen ni un contacto con el aula, entonces se empiezan a alejar finalmente. Y toman esa misma actitud, claro. Por eso el directivo tiene que meterse al aula, ¿cachai? Tiene Porque, que meterse al aula. de hecho, el marco de la buena dirección que salió hace unos cuantos años que antes no existía, te invita a eso, porque yo cuando hice el diplomado de gestión, hace rato ya, el 2014 yo creo, uno de los errores que se había diagnosticado era ese, que los directivos finalmente hacían una cantidad de trabajo administrativo impresionante y salían del aula absoluta, o sea, estaban descontextualizados del aula. ¿Cachai? Entonces, el marco de la buena dirección te invita y de alguna manera que el directivo tiene que meterse al aula, tiene que estar ahí, tiene que acompañar, tiene que observar. Pero sigue siendo voluntario, que... Sí, pues, o sea, sí, po, es medianamente voluntario. Po. Porque eso Claro, no ha cambiado. Es como sugerencia. Claro, pero sí, eso no ha cambiado. Porque... No es como práctica, claro. no es tiene que estar ahí. No, pues, claro, depende de las corporaciones, depende del equipo. Sí, pues. Fíjate que general es que no. A mí siempre me ha dado vuelta esto de que un médico aprende a ser médico observando a otro médico, como él hace su práctica, como ausculta, como... Entonces, los tipos ponen en juego lo que van aprendiendo, pero con el profe que está ahí, el profe que va, no sé, que examina y le pregunta, este tipo tiene esto, cómo se va. Y yo siento que todavía nos pasa a nosotros que el que aprende a ser profe es desde la teoría, pero no con su profe que le va indicando, ¿cachai? Y yo creo que en ese caso los directivos es importante que vayan y que miren para poder hacer conducción pedagógica, como, porque si no, ¿cómo lo hace? Sí. No está mirando la realidad, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y eso es algo que en nuestra escuela se practica todavía, ¿o no? Que los que están en las direcciones todavía tienen unas pocas horas de aula, ¿no? Sí, todos los subdirectores tienen horas de aula, las coordinadoras PIEs también. Este año yo no tengo horas de aula. Claro, pero tu realidad es distinta por las condiciones, pero hasta el año pasado, Juan, o sea, no sé. Es parte como del estatuto de la dirección, claro. Es que hagamos, aunque sea un par de horas de aula, justamente para no perderte. Bueno, claro. Y lo otro que estés, o sea, que haya una cosa de ir a mirar, de ir a meterse en las realidades de los distintos tramos, de las dificultades, ¿cachai? Como para también ir proponiendo alguna estrategia y no...
quedarte en la oficina sentado en el fondo, pues, o sea, Claro. mirando papeles y protocolos, ¿cachai? O sea, sino que meterse, si hay que meterse ahí en el patio y todo, pues esa es la idea. Bueno, hoy podríamos seguir hablando muchísimo más, ya llevamos harto rato. Bueno, les agradecemos, chiquillas, a la Lucy y a la Pame por haber aceptado nuestra invitación. Espero que les haya agradado esta conversación de un poco más de una hora, Sí, que les haya desconectado un poquito de todo lo que estamos viviendo, que también esa es la idea. Sí, gracias, porque siempre es una maravilla para mí hablar de educación. Porque creo que hacemos educación, pero hablamos poco de educación. O sea, yo creo que es súper bueno hacerlo. Y desde la evaluación, sobre todo, que es un área maravillosa. Yo encuentro que deberíamos darle más todavía. De hecho, nosotros hemos dado algunos pasos en la escuela importantes en el plano de la evaluación, pero creo que todavía estamos cortos. Y así que agradecerles porque ha sido muy entretenido. Muchas gracias. Sí, les agradecemos a ustedes también. Nosotros Súper buen también a aporte. ustedes. Igual que la Muchas Lucy, muy, muy agradecida, y creo que efectivamente uno se apasiona y siempre es bueno conversar, de plantear puntos de vista y de conversar siempre educación del ámbito que sea, pero evidentemente que en la conversación es donde surgen las mejores ideas, dicen. Exacto. Así que, Bueno, así parte todo, pues como este tipo de cosas, más o menos. así, Sí. tal cual. Así Ujú. que, muchas gracias entonces, Listo. así que nos despedimos. Gracias Patita también, gracias Connie. Sí. Descansemos este fin de semana. Sí, Claro. muchas- Lo Ya que intentaremos. nosotras no tomamos vacaciones ahora, porque muchas escuelas los colegios municipales están tomando vacaciones en algunas Sí. comunas, Algún una día semanita vendrá. o dos, sí, ya nos falta poquito, nos queda un periodo. ya pero nos va a vamos llegar ya. Sí. Sí, sí, cuando los otros estén Día. trabajando, nosotros vamos a estar en vacaciones. Pero bueno, muchas gracias, nos despedimos, amigos y amigas. El próximo tema, que se nos había olvidado otra vez. El próximo podcast, para que estén atentos, que sería el 10, porque este es el 9, el 10, llevamos 10, chiquillas, llevamos harto. Vamos a contar la historia de nuestro colegio, del Rey Mapu. Qué interesante. Vamos a tener interesantes invitados, así que imagínense lo bueno que va a estar. Vamos a contar cómo se gestó, cómo empezó, todo, cómo se armó. Harta experiencia e historia vamos a tener ahí para contar en el próximo, ¿cierto? Sí. Así que vamos a contactarlo. Así que no se pierdan el próximo episodio, que va a estar ya la próxima semana, y ahí les vamos a ir contando cómo va. Así que muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Que descansen. Chao. Gracias. Sí. Igual, que descansen. Adiós. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao.